Dicen que la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos sus lecciones. A veces lo hace con ternura, otras con golpes que nos dejan sin aire. Y en medio de esas pruebas, aparecen personas que, sin saberlo, cambian nuestro destino para siempre. Esta es la historia de Edward. Un joven común, con sueños grandes, y una vida que, poco a poco, se le estaba desmoronando entre las manos. Edward trabajaba 12 horas al día en una pequeña oficina contable en las afueras de Madrid. Era puntual, responsable y amable con todos. Pero aún así, cada fin de mes, su cuenta bancaria quedaba vacía. Pagaba el alquiler, las facturas, la comida. Y siempre terminaba con lo justo para sobrevivir. Sus amigos hablaban de inversiones, de viajes, de metas. Y él sonreía, como si también tuviera todo bajo control. Pero por dentro, se sentía derrotado. Una noche, mientras regresaba caminando a su pequeño piso, se detuvo frente a una vitrina. Detrás del cristal, había un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que decía: "El tiempo vale más que el oro". Edward lo observó largo rato, y pensó: ¿y si el tiempo también fuera mi enemigo? Esa pregunta le quedó dando vueltas en la cabeza por días. No podía dormir bien. Se sentía atrapado en una rutina que no lo llevaba a ninguna parte. Una tarde, mientras esperaba el autobús, vio a un hombre mayor sentado en el banco del parque. Su ropa era sencilla, casi descuidada. Pero en sus ojos había una calma que contrastaba con el caos del mundo. El anciano levantó la vista y al notar la expresión preocupada de Edward, le sonrió con una ternura extraña. «Pareces cansado, hijo», le dijo con voz pausada. «No solo físicamente, cansado del alma». Edward, sorprendido, solo alcanzó a responder: «¿Cómo lo sabe?». El hombre sonrió. «Porque yo también estuve ahí. Cuando todo parecía un ciclo sin salida». El autobús de Edward llegó, pero decidió no subir. Algo en aquella mirada lo retenía. «¿Y qué hizo usted?», preguntó, casi sin pensarlo. El anciano se acomodó el sombrero y respondió: «Aprendí la única regla que los ricos nunca cuentan». Edward frunció el ceño. «¿Y cuál es esa regla?». El hombre sacó un pequeño papel arrugado del bolsillo de su abrigo, y con una letra temblorosa, escribió un número, 72. «Este número», dijo mientras doblaba el papel y se lo entregaba, «es la clave del tiempo, del dinero y de la libertad». Edward lo miró confundido. «¿72? ¿Qué significa eso?». El hombre se levantó despacio, apoyándose en su bastón. «Cuando entiendas este número, entenderás cómo los años pueden trabajar para ti o contra ti». Y sin decir más, se alejó entre la gente del parque hasta perderse de vista. Edward se quedó con el papel en la mano. Solo un número, 72. Nada más. Esa noche, intentó buscarle sentido. ¿Sería un código? ¿Un número de cuenta? ¿Una pista? Googleó todo lo que pudo, pero no encontraba nada que le explicara el misterio. Hasta que en un foro de inversiones, leyó algo llamado la regla del 72. Y ahí, todo comenzó a tener sentido. La explicación era simple, pero poderosa. Si divides el número 72 entre el porcentaje de interés que recibes por una inversión, sabrás en cuántos años tu dinero se duplicará. Por ejemplo, si inviertes con un rendimiento del 12%. 72 dividido entre 12 da 6. Eso significa que en 6 años, tu dinero se duplicará. Edward se quedó mirando la pantalla, sin poder creerlo. No era magia, no era suerte, era matemática. Era conocimiento. Durante los días siguientes, no dejó de pensar en eso. Si la vida de los ricos cambiaba por decisiones pequeñas, ¿cuánto tiempo había desperdiciado sin aprender algo tan simple? Pero no bastaba con entenderlo, tenía que aplicarlo. Así que decidió empezar con lo poco que tenía.
Dejó de gastar en lo innecesario, abrió una cuenta de inversión básica y cada mes separaba una pequeña cantidad. Aunque a veces tuviera que renunciar a una cena o a una noche con amigos. Al principio, los cambios eran casi invisibles. Su cuenta apenas crecía unos pocos euros. Pero él seguía. Pasaron los meses, y cada cifra que aumentaba en su balance era un recordatorio de algo más grande. Que estaba aprendiendo a usar el tiempo a su favor. Mientras tanto, sus compañeros de trabajo lo veían igual que siempre, el chico callado, amable, que no se quejaba. Nadie sabía que, en silencio, Edward estaba construyendo su libertad. A veces, pensaba en el anciano del parque. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué le había dado ese papel? Y sobre todo, ¿por qué desapareció sin dejar rastro? Esa pregunta lo perseguía cada noche. Hasta que un día, el destino decidió responderle. Los meses se convirtieron en años, y Edward empezó a notar algo extraordinario. Lo que antes parecía imposible, ahora era solo cuestión de tiempo y constancia. Su pequeño capital crecía mes a mes, siguiendo aquella regla que parecía tan simple, pero que tenía un poder enorme, la regla del 72. Pero un día, mientras revisaba sus balances, un sentimiento inesperado lo invadió: soledad. Todo ese esfuerzo, todo ese aprendizaje, y nadie más parecía compartir su entusiasmo. Sus amigos seguían gastando sin medida, sin preocuparse por el futuro, y él no quería hablarles de su método, porque sabía que pocos lo entenderían. Edward necesitaba respuestas, y más que nada, necesitaba inspiración. Entonces, decidió volver al parque donde había conocido al anciano. Quizá allí encontraría alguna pista más sobre quién era aquel hombre y por qué había confiado en él. Llegó al banco del parque, pero el anciano no estaba. Solo el viento movía las hojas, y el sol iluminaba el mismo lugar donde lo había visto aquella tarde. De repente, alguien se le acercó por detrás. ¿Buscas respuestas?, dijo una voz firme. Edward se giró y lo vio, un hombre mayor, pero esta vez con ropa elegante, casi como un empresario exitoso. Sus zapatos brillaban, su reloj era de oro, y la confianza en su mirada era imponente. ¿Usted?, preguntó Edward, sin reconocer de inmediato que aquel hombre era el mismo que lo había guiado años atrás. Sí, Edward, respondió el hombre, con una sonrisa. Algunos me conocen como un empresario, otros como alguien que ha ganado más de lo que puede contar. Pero hoy, estoy aquí porque tú necesitas algo más que cifras. Edward lo miró fijamente. Siempre quise saber cómo hizo todo esto, y por qué me dio el papel. El hombre suspiró y se sentó a su lado. Porque vi en ti lo que muchos pierden, la paciencia y la humildad. No muchos soportan el sacrificio diario, no muchos pueden seguir creyendo en algo invisible, hasta que ven los resultados. El anciano, ahora claramente un hombre de negocios, le explicó cómo los ricos realmente manejan el tiempo y el dinero. No se trata de suerte, ni de trabajar más horas, ni de trucos secretos. Se trata de disciplina, conocimiento, y de usar cada pequeño recurso con intención. Este es el secreto que casi nadie revela, dijo. La mayoría quiere respuestas rápidas, resultados instantáneos. Pero la verdadera riqueza no viene de la rapidez. Viene de la constancia y de entender cómo funciona el tiempo a tu favor. Edward escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera oro. El empresario continuó. Mira este número, 72. Es simple, pero poderoso. Divide 72 entre la tasa de interés que obtienes y sabrás cuánto tiempo tarda tu dinero en duplicarse. Pequeños pasos repetidos consistentemente pueden producir resultados que parecen milagrosos, pero no lo son. Edward sintió un nudo en la garganta. Todo este tiempo, había trabajado en silencio, creyendo que estaba solo en su lucha. Pero ahora entendía, alguien más había visto su potencial y le había dado las herramientas para transformar su vida. El hombre le puso una mano en el hombro. No me buscarás en vano.
Mi tarea era enseñarte a creer en ti mismo. Con eso, se levantó y desapareció entre los árboles, dejando a Edward con el corazón acelerado y los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez, Edward comprendió algo esencial. La riqueza no se mide solo en dinero, sino en la capacidad de cambiar tu destino y mantener la fe cuando nadie más cree en ti. Días después, Edward comenzó a expandir su método. No solo invirtió con disciplina, sino que también comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido. Pequeñas sesiones con amigos, explicaciones sencillas, paciencia. Y los resultados fueron extraordinarios. Su vida cambió lentamente, su cuenta bancaria creció, sus inversiones se duplicaron y triplicaron siguiendo la regla del 72, y lo más importante, su confianza también creció. Lo que parecía imposible en aquel primer año se volvió rutina en los siguientes años. Y entonces, llegó un día que nunca olvidaría. Mientras asistía a un evento empresarial, encontró de nuevo al hombre misterioso. Esta vez no estaba solo, había otros inversores, empresarios y personas exitosas a su alrededor, todos admirándolo, todos aprendiendo de su ejemplo. «Has hecho más de lo que esperaba», dijo el hombre con una sonrisa. «Ahora estamos listos para avanzar juntos». Edward entendió que la verdadera riqueza no era solo personal, sino colectiva. El conocimiento que había recibido no era solo para su beneficio, sino para cambiar vidas. Y mientras caminaba a su lado, el empresario le dijo: «Ahora eres parte de algo más grande. Enseña, comparte y nunca olvides lo que aprendiste en silencio, cuando nadie más creía en ti». Desde ese momento, Edward no solo se volvió exitoso, sino que también comenzó a impactar a otros. Pequeñas inversiones se convirtieron en grandes oportunidades, y los que antes dudaban comenzaron a confiar en sus enseñanzas. La vida, a veces, tiene sus propios maestros. A veces no aparecen en lujosos despachos, ni llevan trajes caros. A veces vienen con ropas simples, un papel arrugado y un secreto que cambiará todo. Edward lo sabía ahora, la paciencia, el tiempo y la constancia eran sus aliados más valiosos. Y que detrás de cada dificultad, siempre hay una oportunidad para aprender y crecer. Con el tiempo, Edward se volvió un ejemplo de disciplina y perseverancia. No solo había transformado su propia vida, sino que también había aprendido a guiar a otros que, como él antes, se sentían atrapados y sin esperanza. Su rutina diaria ya no era simplemente trabajar y pagar cuentas. Ahora, cada acción tenía un propósito, cada euro ahorrado, cada decisión de inversión, cada enseñanza compartida era un paso hacia un futuro más grande. Y lo más impresionante era cómo algo tan simple, la regla del 72, podía cambiar tanto cuando se aplicaba con constancia y paciencia. Un día, mientras revisaba sus inversiones, Edward recibió un mensaje inesperado. Era del mismo empresario misterioso que lo había guiado años atrás. «Nos vemos en el lugar donde todo comenzó», decía el mensaje. Edward no lo dudó. Regresó al parque, al banco donde todo había empezado. Allí estaba el hombre, impecablemente vestido, pero con la misma serenidad en la mirada. «Has superado mis expectativas», dijo el hombre. «No solo creciste financieramente, sino que has aprendido a enseñar, a inspirar y a confiar en el proceso». Edward sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. «Nunca habría logrado nada sin su guía», susurró. El empresario asintió. «Y ahora, juntos, podemos ayudar a otros a entender la verdadera clave del éxito». Desde ese momento, comenzaron a colaborar. Edward y el empresario formaron pequeños proyectos, asesorías y talleres para jóvenes y adultos, enseñando cómo manejar el dinero, invertir inteligentemente y, sobre todo, cómo dejar que el tiempo trabajara a su favor. Lo que empezó como un secreto compartido en un papel arrugado se convirtió en un movimiento silencioso de educación y empoderamiento financiero. La gente los miraba con admiración, pero Edward nunca olvidó su origen. Recordaba las noches en que no podía dormir, el miedo de quedarse sin dinero, la sensación de estar atrapado en una vida que no quería.
Y entendió que esos momentos de dificultad eran los que le habían dado la fuerza para persistir. Con el tiempo, sus inversiones prosperaron aún más, y los negocios que comenzaron juntos con el empresario crecieron de maneras que parecían imposibles al principio. Cada logro no era solo un triunfo económico, sino un recordatorio de que el conocimiento, aplicado con disciplina, es la verdadera riqueza. Y así, Edward aprendió algo que nadie puede enseñarte con dinero. El éxito no se trata de la suerte, ni de los contactos, ni de los atajos. Se trata de entender cómo funciona el tiempo, cómo cultivar la paciencia y cómo creer en ti mismo cuando nadie más lo hace. El empresario, su mentor, desaparecía de vez en cuando, dejando que Edward tomara decisiones y aprendiera a confiar en su juicio. Pero siempre regresaba en el momento justo, como un recordatorio de que la vida recompensa a quienes perseveran. Edward se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Un recordatorio de que la pobreza no es un destino y que, con las herramientas correctas y la mentalidad adecuada, cualquiera puede cambiar su vida. Pero también aprendió que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero. Se mide en conocimiento, en libertad y en la capacidad de inspirar a otros a alcanzar su propio potencial. Y así termina la historia de Edward. Un joven que comenzó con poco, guiado por un desconocido que entendía los secretos de la riqueza, y que hoy enseña a otros a no temer al tiempo, a invertir con inteligencia y a confiar en sí mismos. La moraleja es simple, pero profunda. No busques atajos, no busques fórmulas mágicas. Aprende, aplica, sé constante y paciente. El tiempo, cuando lo entiendes y lo respetas, se convierte en tu aliado más poderoso. Porque al final, el secreto que los ricos nunca revelan, no es un número, ni una inversión, ni un truco. Es la disciplina, la paciencia y la sabiduría para dejar que el tiempo haga su trabajo. Y Edward lo aprendió, y ahora, tú también puedes.